Iniciamos. Hace 500 años, los conquistadores llegaban entre las aguas. Instalaban la Villa Rica de la Veracruz, primer ayuntamiento de la América continental. Veracruz, Puerta de México. 1519. Los conquistadores llegaron a la isla, fundando la ciudad de La Habana. 2019. Dos historias, dos culturas, dos países, México y Cuba, Veracruz y La Habana. 1000 años de historia, cultura, son y tradición. Fuerte el aplauso para este opening que hemos programado para todos ustedes. Iniciamos agradeciendo la presencia del arquitecto Pilar Cos Malpica, quien es coordinadora de los festejos de 500 años de Veracruz, en representación del presidente municipal de la ciudad y puerto de Veracruz, el licenciado Fernando Yunes Márquez. Bienvenida y muchas gracias. Agradecemos también la presencia de la licenciada Aranza Evelyn Mota, quien es enlace institucional de la delegación de la Secretaría de Educación de Veracruz en esta ciudad de Veracruz. Y en representación del secretario de Educación de Veracruz. Agradecemos también la presencia de la licenciada Verónica Blanco Morales, quien es directora de Educación y Cultura en representación del presidente municipal de Boca del Río. Agradecemos la presencia de la doctora Gabriela Sodi Miranda, quien es historiadora de arte, escultora, escritora y amiga del Corporativo Educa. Agradecemos la presencia del licenciado Enrique Alberto Mendoza Filidor, fundador de la Escuela Superior de Oratoria.
y agradecemos también la presencia del licenciado Héctor Guadalupe González Contreras, quien es presidente en México de la Cámara Internacional de Conferencistas. Bienvenido. Agradezco también la presencia del licenciado Paul Martínez Marié. Bienvenido, muchas gracias. Y por supuesto, a unos grandes aliados de Educa, es cada uno de los directores que voy a mencionar de Orcode en los diferentes países. Agradecemos la presencia de la máster Cecilia Bigart de Hierro, quien es directora de Orcode en Ecuador. Y agradecemos también la presencia del ingeniero Marco Peña León, quien es director de Orcode Perú. Y por supuesto, pues vamos a darle la bienvenida a la doctora Carmen Bautista Suero, quien es la presidenta de Orcode Internacional. Y pido un fuerte aplauso para el doctor Eduardo Carrión Muñoz, quien es el director de Orcode en México. En el transcurso de esta ceremonia iré mencionando a las demás personalidades que nos acompañan, pero por supuesto agradecemos a todos los educadores de los diferentes países que nos acompañan. Está presente Colombia. ¿Tenemos algún educador de Colombia? ¿No? Perú. Bienvenidos todos. Por supuesto, educadores de México. Por supuesto, educadores ¿de qué otro país, Carmen? Están terminando de llegar. Ok. Bueno, algunos están en proceso de vuelo, pero estamos iniciando y bienvenidos todos a esta primera cumbre continental Educación para la Paz. Cedo el micrófono al doctor Eduardo Carrión Muñoz para que nos dé las expectativas de esta cumbre. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos todos a la inauguración y esta ceremonia de la primer cumbre continental de Educación para la Paz. Sin duda, desde hace un año que estábamos planeando la idea de cómo concentrar a todas y a todos ustedes en un evento de esta talla, lo primero que se vino a mi mente fue el país. Hace 500 años, si bien es cierto, los conquistadores llegaban entre las aguas, la mayor cantidad de todas y todos ustedes, instalaban la Villa Rica de la Veracruz. La preocupación para quienes de algún modo nos dedicamos a la educación global, educación privada, pública, en fin, es que la paz sea una moda y que sea una moda pasajera como todas. Y la gravedad de que la paz se convierta en una moda lo estamos viendo en consecuencia en este auditorio y en este momento. ¿Y a qué me refiero? Muchos de los participantes a esta cumbre no pudieron llegar a México porque les fueron negadas las visas en Bolivia, porque les fueron negadas las visas en Chile. Y estamos hablando que íbamos a una cumbre para educación de paz. Y tendríamos que ir separando y desglosando el nombre de este evento para entender qué hacemos aquí. Primero, ¿qué es una cumbre? Es un espacio para tomar acuerdos. Continental, porque los que estamos aquí no solamente somos mexicanos, somos orgullosamente americanos, y ese es nuestro continente. Y la América es de todos. De educación, porque es lo que nos mueve y es la pasión de cada una y cada uno de ustedes. Y la paz es el camino. No existe hoy en día otra manera de entender al mundo global y no existe otra manera de entender lo que
lo que está sucediéndole al mundo si no dimensionamos la gran urgencia que hay de paz. Y una paz que va más allá de una alianza de países. Empecemos por una paz personal, una necesidad de volver al centro y justo los encuentros internacionales de la Organización Continental de Excelencia Educativa. Una organización de la cual me siento muy orgulloso. La conocí hace 4 años, 5 años específicamente, y hace 4 años planeamos una idea, así, una idea que la planeamos como todo, a un tiempo. Y el tiempo, como todo, tiene sus momentos. Y el momento llegó. El momento de una idea que junto con Gabriela Sodi ideamos en un encuentro de Orcode cómo podíamos y queríamos impactar en la educación global. Y generamos el primer modelo llamado modelo inteligente o modelo de inteligencia.com. Sí, educación inteligente en una era digital. Y nos lanzamos a una gira desde hace un año, un poco más. Una gira denominada Educación para la Paz, donde primero había que decirle a las niñas y a los niños de México y del mundo por qué estábamos hablando de educación. Había que contarle a la gente para qué eran los famosos objetivos del desarrollo sostenible, que pusieron de moda la idea de sostenibilidad mundial, pero que hasta el día de hoy sigue existiendo un gran vacío y un gran pozo entre lo que significa verdaderamente el desarrollo sostenible y el desarrollo sostenible. Y justamente en el año 2015 me convertí en la primera persona, en la primera autoridad educativa en firmar el Pacto de Naciones Unidas, el Pacto Mundial de ONU. Y me llamaron loco. Y en la reunión nacional de rectores expuse varias veces que era importante que se hiciera una firma para que todos los institutos tecnológicos y universidades politécnicas de México impulsaran los objetivos del desarrollo sostenible. Me llamaron loco, no llamó la atención. Pedí que hiciéramos una alianza, a nadie le interesaba, porque nadie quiere comprometerse a tanto tiempo, porque la famosa agenda es Agenda 2030. Entonces, ¿para qué me comprometí al 2030 si tal vez en el 2030 yo ya no era rector o tal vez en el 2030 ya no soy funcionario? Y la gente lo que quiere ver son, pues en este momento quizá obra o quiere ver acciones más cercanas, porque en nuestra cultura nadie nos dijo que se podía planear el futuro. Pero también le fallamos tanto, mi generación, a este mundo, que nos sentimos obligados en planearles el futuro a las generaciones millennials y a las generaciones centennials. Entonces, estos 17 objetivos del desarrollo sostenible son resultado de un fracaso que fueron los objetivos del milenio lanzados en el año 2000 y que pretendían acabar con la pobreza en el mundo en el año 2015. En el año 2015 los números eran aún más dramáticos. La pobreza no había bajado, se había incrementado en muchos sentidos. Ya no solamente había pobreza económica, sino que el mundo empezaba a sufrir una pobreza alimentaria de la que desde hace mucho tiempo, en muchas partes del mundo, ese tema era olvidado. Veracruz, el 4% de nuestros indígenas veracruzanos vive en pobreza alimentaria. Y hace un año decidimos hacer esto, una gira que ustedes que están viendo a continuación, que fueron una serie de foros que se realizaron a lo largo, ancho de Veracruz, de México y en algunos países del mundo, comentándole a la gente por qué era importante hablar de paz, por qué era importante hablar de educación y por qué era tan importante la agenda de desarrollo sostenible más allá de una moda, que si bien es cierto, los colorcitos, las formas, el discurso funciona, cómo podíamos verdaderamente impactar siendo niños, siendo jóvenes, siendo maestros, siendo académicos, siendo funcionarios, siendo gobernantes. Y hoy me da mucho gusto que a nivel internacional esta agenda sea una agenda rectora de muchos temas y que le ha permitido incluso a los planes municipales, estatales y nacionales de desarrollo, llámese cómo se llame en diferentes países, poder entender la línea hacia la que nos dirigimos.
Hace unos días en la cumbre de Naciones Unidas se habló precisamente del objetivo número 13, acción por el clima. El mundo está pasando y enfrentando verdadero caos. Y también la ley del orden dice que para que exista orden en el mundo tenemos que pasar sin duda por un proceso de caos. Y el proceso de caos lo estamos viviendo en su máxima expresión. Decía el secretario de Naciones Unidas que somos la primera generación en el mundo en poder cambiarlo todo o en verdaderamente acabar con el último aliento del planeta. Y suena un poco fatalista, pero los estudios son muy claros y son muy reales. El 2050 se ve muy catastrófico para el planeta como ser vivo. Y si hablamos de los demás objetivos del desarrollo sostenible, que es la razón por la que hoy estamos acá, tendríamos que entender que esta agenda que ustedes impulsan todos los días en sus instituciones, en sus aulas y en sus espacios, son objetivos que solamente podemos ir encaminando e ir cerrando hacia lo que verdaderamente nos impacta, que es, en el caso de nosotros, México, o lo que son sus ciudades y son sus países. Pero por eso pedimos la autorización a la Organización Continental de Excelencia Educativa para poder hacer del 19 encuentro de educadores la primera cumbre continental. Porque justamente este año Orcode cumple 10 años. 10 años reconociendo a la excelencia educativa y 10 años en los que muchos académicos del mundo nos hemos visto en muchos encuentros. Este puede ser uno más, pero sí queremos que quede un parteaguas, que en el encuentro número 19 se lanza la primera cumbre, porque los acuerdos logrados en esta jornada, que es una jornada larga de 3 días, donde, de acuerdo al programa que ustedes han visto, se incorporan jóvenes en diferentes momentos, se incorporan académicos en diferentes momentos, y quisimos que en esta jornada pudiéramos hablar y entender muchas cosas. Para entender el futuro tenemos que reconocer y aprender la historia. Y en ese entendimiento de la idea que yo les platicaba de hace 4 años, surgió porque acabábamos de hacer un análisis de cómo estaba el país en el caso de México hace 4 años. Y en el tema educativo, tanto a Gaby, a un servidor, nos preocupaba todo el ajuste que se le habían hecho a los planes y programas de estudio. Hablando primero que se había quitado en nuestro país la educación cívica y ética a los niños, que se había hecho un recorte a la asignatura de Historia de México, y entonces cuando unieron las partes que quedaron de la historia, no entendías la historia. Y hoy nos preguntábamos por qué los niños de México no quieren cantar el himno nacional, o no saludan, o por qué bostezan, o por qué cuando se les habla de civismo no se entiende. Pues porque se los quitamos del origen. Entonces quisimos culpar de repente a un sector y a otro sector del rezago educativo de México, y se nos olvidó que era una responsabilidad de todos. Se nos olvidó que los maestros, a los que en mi país se les acusó del rezago educativo, no eran los responsables del rezago en infraestructura en muchas instituciones, que no hubiera pizarrones, que no hubiera bancas, que no eran culpables de que había maestros que tenían que atender un solo maestro los 6 grupos, desde el primero de primaria hasta el sexto de primaria. Y que entonces cuando el rendimiento y la evaluación no era tan buena, pues echábamos la culpa a los maestros. Y el tema y la responsabilidad educativa es de todas y de todos. Sí es responsabilidad gubernamental porque llevan una estructura de movilidad educativa, pero es responsabilidad de la empresa, es responsabilidad de la industria, es responsabilidad de las madres y los padres de familia que hemos dejado de cumplir como en el pasado cumplíamos. Porque ahora mamá y papá trabajan, porque ahora estamos conectados, porque ahora es más fácil compartir tu teléfono a tu hijo o decirle, mira, juega un momento con la tableta o ten mi celular y abre un juego y ahorita platicamos. Y nos está faltando comunicarnos. Y este año era importante y fundamental para México. Me atrevo a decir que ha sido un año medular para entender la historia.
y para construir el futuro. En el mes de febrero tuve la oportunidad, como allá hace 4 años, de estar en la Feria Internacional del Libro de La Habana. Justamente hace 2 presentamos el modelo de inteligencia. Y en esta Feria Internacional llegamos a La Habana y por donde volteábamos decía La Habana 500, La Habana 500. De verdad, era impresionante ver, pese a que uno hablaba de que Cuba es un país con menor infraestructura que otros comparado con México o que hay mucha pobreza, pues entendieron los 500 como una estrategia para unificar a toda una nación. Y crearon eso, una estrategia que se llama Por mi tierra o Por mi Habana, lo más grande. Y me impresionó la campaña en el sentido en el cómo iba manejándose. Y cuando a mí me preguntaron que cómo iban los festejos hacia los 500 de Veracruz, fue basado en lo que en ese momento el presidente de la República había declarado respecto a que los españoles nos pidieran una disculpa por la conquista. El taxista primero se burló de nosotros en ese país. Y ya les pidieron perdón, joven. Y primero me sorprendió que supieran, ¿no? Y eso nos fue llevando a que las autoridades que formaron parte de este vínculo, que ustedes el día de mañana en el foro de Veracruz 500, en la introducción van a entender a qué me refiero con esto de La Habana, es porque llegamos con el gobierno de Cuba para poder afirmar una alianza, para impulsar los 500 de Veracruz y los 500 de La Habana, creando una marca que se llamara Los 1000 años de historia, por las grandes coincidencias de conquista que tiene nuestra ciudad veracruzana con la ciudad habanera. Y que hay momentos que tú estás caminando en La Habana y puedes cerrar los ojos y sentirte en Veracruz. Es impresionante la conexión que existen de ambas ciudades. Entonces decidimos en ese momento lanzar una estrategia también nosotros y de la mano de la Escuela Superior de Artes de Veracruz, y agradezco a su directora, la doctora Graciela Miguel Aco, que nos acompañe, porque pues le contamos la idea de que podíamos llevar un grupo de jarochos al Teatro Nacional de Cuba a presentar un número veracruzano y que los cubanos iban a presentar un número cubano. Lo hicimos. Nuestra idea inicial era llevar un espectáculo con cientos de jarochos, pero también la economía no dio para eso, pero llevamos el corazón de Veracruz y verdaderamente se siente bien el corazón y el alma. Y cuando te dicen cosas bonitas en otro país sobre Veracruz, sobre su música, sobre este traje maravilloso que las cubanas en homenaje que hicieron y se mandaron a hacer sus trajes de jarochas para poder bailar la bruja con las niñas que llevábamos nosotros, y que si yo hubiera visto ese traje en otra parte de México me hubiera enojado y hubiera dicho, ¿por qué hicieron eso? Pero en sus condiciones suplieron algunos materiales que no existen en su país para crear el atuendo veracruzano y bailar la bruja y darnos ese homenaje en el Teatro Nacional. Y quiero agradecer al arquitecto Pilar, porque hoy tuvimos la oportunidad de conocernos, pero desde hace ya un rato no dudó en que esto pudiera ser posible. Esto me refiero a este momento. Y se siente uno bien, y por eso decía que es un año importante, porque me hubiera encantado que todo México hubiera homenajeado a Veracruz como todo Cuba homenajeó a La Habana, porque no significa cuál es el costo de la conquista, sino el resultado de ella. Y hoy estamos aquí como resultado de lo que somos, al menos los mexicanos, una estirpe, sí, de guerreros, una estirpe poderosa en muchos sentidos, y que le permiten esta cumbre continental de educación para la paz hablar de historia, hablar de educación. Y por eso es súper importante haber logrado este enroque de temas. Sí hablemos de la Agenda 2030, sí hablemos de la paz, pero la única manera de construir la paz a través de la educación es, insisto, entendiendo nuestra historia para poder construir un futuro sólido,
un futuro basado en educación de calidad, en educación que sea competente, en educación a la que tenemos que irle ajustando cosas para poder encajar en la era digital. Una educación que pretenda poder juntar y unificar a los intereses juveniles con los intereses de los niños y con los intereses de los adultos y los adultos mayores. Sí, una educación incluyente que hable de no violencia y de igualdad. Una educación que nos permita la educación ambiental, una educación que nos permita la construcción de ciudades y comunidades sostenibles. Sí, una educación que podamos hablarle a los niños sobre el verdadero impacto de la problemática del agua en el mundo y que no diga uno, pero todavía queda el 2%, porque entonces en el pero y en el se nos está yendo verdaderamente el futuro de nuestro país. Lo que portan estas hermosas jarochas son las preseas que algunos de los educadores van a recibir en la cena, en la ceremonia de investidura el próximo viernes 15 a las 8 de la noche. Es una ceremonia muy bonita, muy emotiva, donde se premia el resultado de esta cumbre, donde, como ya lo vieron en el programa, al menos el día de hoy tendremos 2 actividades muy poderosas. No solo 3 ponentes magistrales que sé quiénes son, y que porque sé quiénes son, sé que esto va a vibrar y se va a hacer así, este salón. Y fue la manera de darle apertura a esta cumbre. Pero si a eso sumamos que tenemos por la tarde el primer foro de educación, el primer foro en la cumbre, porque ya tenemos varios, es el 19 encuentro, el foro de educación de calidad, lo vamos a tener hoy en la tarde, tenemos el concurso, el combate de ponencias Legatus Sapientia, donde van a competir 7 ponentes de diferentes partes del mundo. Ellos en alrededor de 12 minutos van a hacer una presentación con algún tema específico relacionado a educación y el jurado evaluará quién es el mejor ponente. Y se pone bueno porque todos traen su currículum, su trayectoria y funciona. Además que es enriquecedor. Y terminaremos el día con el encuentro de Poetas por la Paz, donde participan jóvenes que se registraron también de diferentes partes de México. Y estuvo bien bonito esto, fíjense. El año pasado, en el encuentro de Poetas por la Paz, llegaron 2 poetas a participar, solo 2. Y decíamos, y dijo el poeta ganador, no se sorprendan que seamos 2, a nadie le importa la paz. Y todos los que estábamos del otro lado, pues dijimos, wow, es una frase muy breve, pero fue muy contundente. Y él no se mostraba sorprendido. Ganó y portó su medalla con mucho orgullo en toda la cumbre. Pero bien, este año tenemos más jóvenes inscritos en Poetas por la Paz. Ellos van a tener la apertura del micrófono durante 3 minutos para leer la propuesta que como jóvenes han creado para construir una agenda de paz en el mundo. El jurado no va a evaluar al mejor orador, porque es un concurso de propuestas. El día de mañana sí arranca el certamen continental de oratoria, donde tenemos 24 jóvenes inscritos. 24 jóvenes inscritos en el certamen de oratoria. Y este año, el certamen, para darle todavía más, le metimos debate. Lo que significa que en la primera parte del certamen son jóvenes con temas preparados. En la segunda etapa se van a sortear temas a debatir. Y van a ser debates en pares y el mejor ponente en este caso será el acreedor a la medalla y el trofeo. Tendremos también la muestra de los artículos 500 años, Veracruz 500 años, tenemos registrados 3 artículos y queremos escuchar la visión de 3 personas que desde su perspectiva ven a Veracruz. Y hablando de Veracruz, en el mes de febrero presentaremos el libro de los 1000 años de historia, cultura y tradición, donde la invitación es, insisto, para todas y todos ahora, si alguno de ustedes quiere participar escribiendo un artículo histórico sobre Veracruz, puede hacerlo. Ya en La Habana juntaron 15 artículos, también por concurso nacional, y participaron muchos fotógrafos habaneros y cubanos para ilustrar el libro. Así que ha sido un proyecto muy lindo. Y mañana por la mañana, bueno, tendremos la parte de la muestra de
los artículos históricos. También tendremos mañana 2 ponencias magistrales sobre cómo se evalúa al ser. Estábamos muy acostumbrados a que el alumno contestaba un examen y así se le evaluaba, y era más inteligente el que tenía más aciertos. Vamos a hablar mañana de cómo se evalúan las inteligencias en la era global, a través de una estrategia llamada evaluación ex batch, que viene a revolucionar, al menos en México, la manera de entender la evaluación, y que el Corporativo de Inteligencia Educa va a evaluar a través de esa modalidad ex batch para impactar en el tema de educación global. También el día de mañana vamos a tener un foro, y agradezco mucho, de verdad, Pilar, porque estábamos así como de, ¿y si se quita el programa, se deja en el programa? Un foro de Veracruz 500 años. Es importante que la gente como ustedes, que vienen de otro país y que hacen una inversión, porque finalmente todo es dinero, hacen una inversión para estar acá, para viajar, para poder aprender y demás, se lleven en su corazón que han sido los 500 años de Veracruz, porque estos vestidos y esta belleza jarocha nos enorgullece a nivel mundial. Y uno dice solo como Veracruz, ¿cómo es? Solo Veracruz es bello, y nos han inmortalizado a través de esta canción maravillosa de Agustín Lara, Yo nací con la luna de plata. Veracruz. Entonces, mañana tienen el foro Veracruz 500 y por la tarde, noche, es la gran ceremonia de investidura del Premio Educa. Y se cierra el día sábado con un programa majestuoso. ¿Por qué es majestuoso? Porque hay un foro donde participan jóvenes de diferentes partes de México que se llama Jóvenes que Construyen Paz. Los 16 jóvenes que vienen tienen características muy singulares. Son reconocidos internacionalmente por lo que ellos han hecho a su corta edad a nivel mundial. Y desde hace algunos meses estuvimos haciendo alianzas con ellos para poder reunirlos, y vienen de diferentes partes del país para hablar de la cultura de paz. Pero está muy interesante el foro, además que el próximo sábado son los 500 años de La Habana. Por eso la cumbre la decidimos hacer en el marco de estos días, porque justo La Habana cumple sus 500 años el próximo 16 de noviembre. Y es un homenaje desde acá. También por temas económicos no pudimos mover a muchos habaneros que querían compartirlo, pero nos mandaron material que les va a encantar a ustedes. Haremos un homenaje a La Habana al estilo veracruzano, y cerraremos con otra ponencia magistral y la entrega de constancias. Así que, por lo que ya escucharon, y no quiero alargarme más, es una jornada importante donde vamos a aprender, vamos a compartir, podemos debatir y podemos además aprender a aprender. Lo que nos ha faltado como generación ha sido eso, aprender a aprender. Esta medalla de los 1000 años de historia es un homenaje a la gran historia educativa que tiene Veracruz, porque sí hay mucha educación y se parió en Veracruz. Muchas de las corrientes educativas y de ideas de formación a nivel nacional surgieron de Veracruz. Hoy se habla de La Habana y de Cuba como un país en una potencia en educación médica. Entonces, es una gran oportunidad de hacer esta alianza y esta medalla de 1000 años de historia, cultura, educación y tradición, porque esta dice educación y tradición, es un homenaje a estas dos ciudades. Tenemos también la medalla de Educación para la Paz, que va basada en eso, en los educadores por paz. Tenemos la otra medalla que es Voces 2030, que será acreedora al joven orador, ganador de oratoria y debate, y tenemos la medalla de Poetas por la Paz. Además que este lado tenemos una réplica del Trofeo Educa 2018, que este año los trofeos de Educa 2019 están súper bonitos y los irán pues presenciando en el momento de cada una de las ceremonias. Bienvenidas y bienvenidos todos. Sé quiénes son todas y todos ustedes y no quise repetir sus nombres. Me siento contento, me siento en paz. La única manera de que uno pueda generar ese sentimiento es haciendo cosas para que sucedan.
Y las dos mamparas sobre Habana y Veracruz dicen: hay ciudades que necesitan hermanarse y hay ciudades que necesitan contarse. La historia de todos juntos se contará después del sábado como resultado de una jornada importante donde hubo propuesta, una jornada importante donde hubo debate, una jornada importante donde hubo, sí, una confrontación para construir juntos un mejor mundo. Y si en el pasado sonaba utópico, hoy les insisto, tiene que ser una realidad en nuestra agenda diaria. Por algo hay lugares vacíos, porque había compañeros de otros países que no pudieron llegar por los conflictos nacionales. Y esos conflictos nacionales nos orillan a todos a entender que podemos estar a un paso de que sucedan en los nuestros. Después de las Olimpiadas en Grecia hubo una movilización hace algunos años. En Brasil, después del Mundial. Y significa que están pasando cosas en el mundo. Y no podemos solamente pensar los mexicanos en México, ni los españoles en España. Tendremos que pensar los mexicanos en el mundo y los españoles en el mundo y empezar a vivir en nuestro entorno como un entorno global que está conectado, sí, por el Facebook, el Twitter, el Instagram, pero que está conectado porque hoy estamos aquí, que está conectado porque no existen ya las barreras y porque eso ha permitido que se compartan también las y los problemas del mundo. Así que agradezco la presencia de todas y todos ustedes, agradezco la representación de la Secretaría de Educación de Veracruz, porque finalmente la educación es el eje rector, y mi saludo al secretario de Educación y el reconocimiento a todas y a todos ustedes que están acá, a sus instituciones, y gracias por hacer educación en sus países, gracias por invertir tiempo en formación. En estos tiempos de conectividad y de inmediatez, muy pocos quieren perder su tiempo. Hablemos de este momento como una inversión al futuro, una inversión al presente y una construcción verdadera de identidad. Mi saludo al presidente municipal, por favor, al presidente Fernando Amorelli. En el transcurso del día irán conociendo a las demás personalidades que se van a ir incorporando, y quiero terminar mi participación reconociendo a todas y a todos mis compañeros que durante las últimas horas y los últimos días han estado enfocados en la construcción de este evento, haciendo el contacto con todas y todos los que están aquí, los que van a llegar, y que hay mucho que no se ve en este momento, pero que se hace y siempre es oportuno. La gratitud es uno de los más grandes valores y quiero dar las gracias a todas y a todos mis compañeros por su trabajo, compañeros. Gracias. Son bien trabajadores, ¿eh? Y siempre muy sonrientes los jóvenes. Quiero concluir, ahora sí, sin más ni más, invitándolas a todos y a todos, a todas y a todos, a que conozcan Veracruz en el momento que puedan. Que salgan y recorran este zócalo maravilloso, que vivan su historia, que vivan su cultura, que se lleven a decir a sus países que Veracruz es más allá de lo que dicen las noticias y más allá de lo que circula en las redes sociales. Veracruz no solamente es un municipio, es un estado maravilloso, es un estado poderoso con una riqueza en flora, en fauna, con una movilidad turística en todas las áreas y en todos sus sentidos, un estado que le está apostando a la inversión, al desarrollo, un estado maravilloso, orgullosamente mexicano, y un estado que significa 500 años de historia, 500 años de tradición, y que con el arpa, la jarana, las décimas, que con un cachirulo, con esto que es verdaderamente poderoso, pues nos representan y nos dan identidad. Y que la mejor manera de hacer educación y de construir la paz es entendiéndola, para qué la hacemos y por qué la hacemos. Decía algún amigo, Marco Tulio Cicerón: Cosque tandem abutere catilina patientia nostra. ¿Hasta cuándo abusarán capitalistas, políticos y demagogos de la paciencia, el dolor y la miseria del pueblo? Para eso se hacen estas cumbres, para cambiar y entender esa idea y darle esperanza real
dar resultados reales y dar certidumbre a una generación que está exigiendo eso, certidumbre en la educación y en la formación de valores universales. Muchísimas gracias, bienvenidos a la primera Cumbre Continental de Educación para la Paz. Un abrazo a todas y a todos.